gracias. No, es que cómo va a llegar si no lo está reconociendo. Ayúdanos, Señor, a conocerte aún ¿Y más. la intervención sí se pega allá o el de este lado? Eso es lo que estoy mirando. Está ahí. Que te vuelve Se puede irresistible a al nuestros ojos. subir acá la pantalla, que mira que acá se... Ayúdanos a adorarte con el conocimiento. Panqui, Señor. sácalo para tu Ayudados teléfono. por estos hermanos hermosos de la alabanza. Que tu iglesia te alabe y te adore, Señor, con entendimiento e intencionalidad. Y te pedimos por último, Señor, que elijas y recibas nuestra adoración
de ti, Señor, de tu gran amor. Misericordia, Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir. Su amor es eterno. Su amor es grande como ninguna otra cosa. Contempla al Rey que salva, tu gran intercesor. Acércate en asombro, luz tu paz compró. Descansa de tu lucha, encuentra gracia en él. Aquel que acude a Cristo, lavado limpio es. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte su inmenso y dulce amor. Confía pues en Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte su inmenso y dulce amor. Eres grande, Señor. Así es tu amor. Dice tu palabra, Señor, que solo tu amor, que solo tu sacrificio, Cristo, pudo hacernos aceptos ante el Padre. Tu inmenso amor. Y cantamos: que puede separarnos, que puede la muerte o el temor. Cántale, Señor, y dilo: tenemos gran certeza. Jesús nos acercó. En su poder obramos, en su poder obramos. Pues su promesa, su promesa. Su amor nos ha guiado, su amor nos ha guiado hasta Él.
Solo mirando al amor con que Cristo nos ha amado, toda la vida cobra sentido. Solo mirando a Cristo, solo mirando a Cristo, solo mirando su amor, solo mirando cada encuentro que tuvo con cada persona, cada palabra que dijo, cada cotidianidad en la que irrumpió Cristo. Solo ahí nos damos cuenta de cuál es el sentido de la vida. Miremos cuán profundo y ancho es el amor de Cristo, que nos ha salvado, que nos ha amado. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso amor. Cantemos una vez más. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Vamos a cantar todos. Sí, por la transgresión. Sí, por la transgresión de un hombre la muerte reinó. Sí, por la transgresión de un hombre la muerte Cuanto reinó. más en Jesús nos es dada la gracia de Cuanto Dios. más en Jesús nos es dada la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Cantamos todos, donde abundó.
gracia sobreabundó, Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó, la gracia sobreabundó, la gracia sobreabundó. Hay una canción muy especial, una canción histórica en la iglesia. Sería bueno que esta mañana, si te la sabes, la cantes con todo el corazón, y si no, es sencilla de aprender. Vamos a cantar el coro, porque el Señor está obrando en nosotros. Esta semana pensaba en algo, y es: ¿a cuántos de nosotros nos pesan los errores? ¿A cuántos de nosotros nos pesan cosas que han pasado, cosas que nos han hecho, cosas que hemos hecho, tiempo que hemos dejado pasar sin hablar con una persona, tiempo que hemos dejado pasar sin arreglar cosas en nuestras vidas? Y dice Efesios en el capítulo 3, en el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos por su Espíritu en su hombre interior. ¿Sabes algo, iglesia? Todo el día, todos los días estamos caminando con nuestro hombre interior en nuestra mente, con problemas, con errores, con falencias, con arrepentimientos, con remordimientos, con alegrías y sueños también. Solo Él, solo el Señor, en el que habita toda la riqueza, en el que habita la historia de la humanidad, solo en Él hallamos lo que nuestra hambre está buscando. Solo Él, que día a día trabaja en la roca dura de nuestro corazón. Solo en Él hay descanso. Solo en ti hay descanso, Señor. Señor, tú estás obrando en nosotros. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro pecado, usando aún nuestros tropiezos, estás trabajando en nosotros, Señor. Eres nuestro amado, eres nuestro Padre, eres nuestro buen pastor, eres el pan de vida, eres el agua de vida, y estás trabajando en nosotros, Señor. Perdónanos por no ver tu mano cincelando tu obra preciosa en nosotros cada día, cada mañana, por estar afanados, por estar en un mundo de abrumación. No vemos que estás trabajando en nosotros. Y cantamos este coro que dice: aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Creo, iglesia, Él es fiel
de abandonar. Él es su gozo y su gran tesoro aquí. Y todos cantamos. Aquel quien la buena obra empezó. Aquel quien la buena obra empezó. ¿Qué va a pasar en tus hijos, en tu familia? Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla. Aquel quien la buena obra empezó. Aquel quien la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla. Aquel quien la buena obra empezó. ¿Qué tal, iglesia, si te invito a levantar las manos y cantar? Aquel quien la buena obra empezó. Vamos a cantar en fe, iglesia. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel. Una vez más cantamos. Completarla. Aquel quien la buena obra empezó. Yo lo creo, Señor, yo lo creo. Aquel quien la buena obra empezó será fiel. Será fiel en completarla. Sobre toda tu vida, sobre mi vida. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Amén. Qué precioso poder descansar en la promesa del Señor que lo que Él ha empezado lo va a terminar. Dice la palabra del Señor: ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, le ruego que Él les conceda a ustedes, le ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Padre bueno, continuamos delante de ti. Padre nuestro, Señor Jesucristo, continuamos delante de ti, reconociendo que tú, Señor, que empezaste la obra, tú que te has propuesto en la persona de Cristo rescatarnos, sacarnos de un estado que no podíamos salir por nuestra propia cuenta. Señor, tú terminarás lo que has empezado en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, en este día, que oramos que seas tú habitando, Señor, en nuestros corazones, que avives la fe, Señor Dios, que solo tú das al ser humano para creer, para confiar en ti, Señor Dios, en nuestros corazones, en nuestras familias. Señor, queremos reconocer que todo lo que hacemos es para tu gloria. Y unidos, Señor, queremos orar en este momento por la semana misionera que empieza esta semana, Señor, que tú seas glorificado, exaltado, Señor, en este tiempo. Que sea tu nombre, Señor Dios, exaltado en medio de todas las actividades, en medio de cada oración, en medio de los hermanos que nos visitan de diferentes lugares del país. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón que se rinde, que reconoce que tú eres Señor, un corazón que reconoce que de ti y por ti, Señor, son todas las cosas, Señor. Por favor, Señor Dios,
te rogamos que bendiga la vida de cada persona que ha estado allí, tras bambalinas, en logística, en planeación, en cada momento, Señor Dios, de este tiempo. Señor, reconocemos que tú eres el que tiene el control, que podemos planear, pero tú eres el que determina cómo se hacen las cosas. Así que clamamos, Señor, para que te glorifique, Señor, para que sea un tiempo de gran gozo para la comunidad y para cada uno de los hermanos que vienen desde el exterior, desde diferentes lugares del país. Te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, usted puede tomar su lugar y vamos a prepararnos con una canción para seguir adorando a nuestro Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Padre bueno, en esta hora clamamos para que nos ayudes a crecer en la comprensión de cuán profundo, cuán ancho es tu amor por nosotros, Señor. Señor, al acercarnos en este día en adoración, reconocemos que de ti proviene todo, que tú eres nuestro sustentador, que tú eres nuestro ayudador, que podemos descansar en la promesa de que somos tus hijos y de que tú no nos faltarás ni nos faltas con nada, Señor. Presentamos delante de ti nuestros diezmos y ofrendas, reconociendo pues, Señor Dios, que tú eres digno de la adoración también en nuestras finanzas. Por favor, Señor, clamamos en el nombre de tu Hijo Jesús que dé sabiduría al comité administrativo, dé sabiduría, Señor Dios, a este grupo que administra los recursos de la iglesia, Señor, y que podamos como un grupo de hermanos, como una iglesia local, reconocerte a ti en todo lo que hacemos, exaltarte a ti, Señor, cumplir este llamado de ir y anunciar, Señor, tu evangelio a las naciones, de ir a ser discípulos, Señor, y enseñarles a guardar todas estas cosas. Gracias, Señor, por lo que tú nos permites hacer. Gracias, Señor, por guardar nuestra comunidad. Te bendecimos, te exaltamos, clamamos que tú seas, Señor Dios, que dirija, Señor, y guarde las finanzas de nuestros hogares, que seamos, Señor Dios, Señor, reconociéndote a ti, Señor, en todo lo que hacemos, a nivel de nuestras familias, en nuestras empresas, en los lugares de trabajo, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Quiero rogarles que nos pongamos sobre nuestros pies un momento para que nos saludemos, voltéese al lado, atrás. Démosle la bienvenida a aquellas personas que están allí. Muy bien. Qué trasnochada. Bueno, muy bien, gloria al Señor. Yo quiero rogarle a los niños y a los adolescentes en este momento que puedan ir saliendo. Allí están sus profes, muchachos, esperándolos. Señor, bendiga a estos profes, a estos ministerios de niños y bachilleres. Allí, como enseñan a nuestra juventud. Gloria al Señor. Bueno, un saludo muy especial a nuestros visitantes. Para nosotros es un gran gozo y nos llena de mucha alegría que puedan estar aquí. Realmente la razón de ser de que nos reunamos pues
sin lugar a dudas, que podamos compartir el Evangelio unos con otros, pero que otros también puedan conocer. Y bueno, mucho de eso se va a vivir esta semana. Ya estaremos hablando un poquitico de lo que va a ser la Semana Misionera, pero antes pues decirte, si nos estás visitando por primera vez, que nosotros tenemos un lugar especial preparado para ti, un detallito, así que hacia el final del servicio, de este tiempo de adoración, estaremos pues anunciando para que puedas tomarte un tiempito y puedas ir a ese lugar, conocer un poco más de nosotros y bueno, recibir este detallito que hemos preparado de manera muy especial para ti. Bueno, ahora sí, esta semana tendremos la Semana Misionera. Será un tiempo precioso, será el 17 y el 18 aquí. Ellos entiendo que tendrán también un retiro y ya por allí tienen el slide, Semana Misionera. Y bueno, queremos rogarles primero que todo que estemos orando mucho por este tiempo. Esta semana veíamos aquí a diferentes hermanos preparando algo de decoración, preparando logística. Oremos mucho por este tiempo, que nos visitan personas de diferentes lugares del país, que sea de mucha bendición para ellos, un refrigerio para ellos y también sea motivo de gozo para nosotros poder conocer hermanos que en diferentes circunstancias, diferentes lugares también están sirviendo al Señor. Así que les animamos a participar. Si quieres más información en InfoRedil, al salir puedes recibirla. Bueno, también contarles que el próximo 27 de agosto tendremos nuestra reunión de bienvenida precisamente. Si nos estás visitando en semanas pasadas, meses pasados, y quieres poder conocer un poco más de nosotros, esta invitación es para ti. Es el 27 de agosto, 11 de la mañana. Es importante que te inscribas por temas de logística. Hay un cupo limitado también, así que hacia el final de este servicio, igualmente en InfoRedil puedes acercarte, que nos estás visitando en el último tiempo, y bueno, disfrutar de este espacio que sin lugar a dudas es de mucha bendición allí con el pastor Cristian. Bueno, también contarles que hay una salida próximamente para el adulto mayor. Esos hermanos que se congregan aquí también con nosotros, que tienen un espacio los jueves eventualmente, tendrán una salida, es el 31 de agosto, tiene un valor de 50,000 pesos, allí está la imagen. Igualmente, rogarles que puedan con tiempo inscribirse en InfoRedil por tema de cupos y bueno, el tema de logística también, así que anima al abuelo de tu familia que pueda estar en este tiempo, será de gran bendición para ellos. Bueno, y por último contarles que EcoRedil que dirige nuestro hermano Moisés Sánchez, ellos tienen una salida el 21 de este mes, van a salir hacia el oriente, entiendo que son aproximadamente unos 6 kilómetros de una caminada ecológica, allí está la imagen, tiene un valor igualmente de 25,000 pesos, este es un tiempo precioso, porque entre otras cosas el hermano que dirige estas caminatas tiene mucho conocimiento, entonces se presta para conocer sobre la naturaleza, también allí Moisés se intenciona en algunos temas que nos retan, en la mayordomía de los recursos que el Señor nos ha dado, así que yo te animo mucho que puedas estar. Es una caminata tipo 1, así que es muy sencilla, no es muy compleja, así que te animamos a que puedas participar. Bueno, muy bien, quiero invitar a nuestro pastor Cristian a que pueda pasar por acá, él estará compartiendo la palabra del Señor, el Señor les bendiga. Buenos días. ¿Cómo se encuentran ustedes hoy? ¿Bien? ¿Alguna vez ustedes recibieron de esas cartas que anteriormente no recibíamos tanto con los computadores y los emails o en los WhatsApp, sino que recibíamos de esas cartas físicas, de papel, escritas a mano? ¿Cuántos de ustedes recibieron alguna vez una carta así? Esperamos que los que estén casados o noviados hayan recibido muchas cartas de ese tipo, ¿cierto? Pero ustedes recordarán, yo por lo menos recuerdo cuando era niño, recuerdo que en alguna oportunidad una familiar, una tía mía, viajó al extranjero, se fue hacia Europa. Y yo recuerdo cuando llegaba una carta de mi tía, porque golpeaban la puerta y entonces ahí estaba el cartero, entregaba la carta y esa carta había tardado
15 o 20 días en llegar hasta nuestra casa, desde su lugar de origen. Y ustedes imaginarán cómo era la expectativa cuando uno recibía esa carta. Yo recuerdo de niño con mi mamá al lado, leer esa carta y leíamos como cada línea, ¿cierto? Uno como que cogía esa carta y sentía que estaba tocando a ese familiar que estaba tan distante. Bueno, no crean que soy tan viejito, sino que la tecnología ha avanzado muy rápido. Hoy ya no tenemos esa dicha, pero digamos que uno sí podía experimentar eso de recibir una carta, lo que era leer una carta de alguien que uno apreciaba, quería, anhelaba tanto. Bueno, yo les digo eso porque hoy vamos a iniciar una nueva serie, y esta nueva serie estará centrada en la carta que escribió el apóstol Pablo a los filipenses. Así que por favor abre tu Biblia allí. Nosotros hemos pasado del libro de Hechos, que es un libro narrativo, donde simplemente allí está el autor Lucas contándonos historias y lo que estaba ocurriendo, pero ahora llegamos a un género de la escritura que se conoce como el género epistolar, o estas cartas que Pablo escribe, que van dirigidas a una audiencia en particular, ¿verdad? Estas cartas son escritas para alguien, esto pensando en alguien en particular, y en este caso en la iglesia. Escribir esta carta. Entonces, eso muestra, digamos, de lo que es el carácter de este tipo de escritura, y nos deja ver también la necesidad, cómo nos abordamos esta carta, que es distinta a cómo abordábamos Hechos y cómo abordamos, por ejemplo, el libro de los Salmos, ¿cierto? O un libro profético, ¿verdad? Como Isaías, pero que de alguna manera nosotros podemos entender en esa circunstancia que estaba viviendo esa iglesia, también lo que sucede para nosotros, porque aunque fue una carta escrita para alguien en particular, esa carta también es para nosotros hoy. Así que yo quisiera animarte a que tú puedas disponer tu corazón y alinearte con esta idea. Esta carta a los filipenses es una carta que también es escrita para ti, para nosotros, para esta iglesia, para el Rey del Estadio en este año 2023. Y esa es la maravilla de la Escritura, que fue para un tiempo en particular, pero que tiene alcances hasta el día de hoy. Eso es maravilloso, ¿verdad? Así que el título de esta serie es, ¿la han visto por allá en publicidad? ¿Cómo se llama la serie? Ciudadanos del Cielo, porque Pablo nos va a hablar mucho sobre esto. Queremos notar un poquito cómo es que la iglesia vivía, ¿verdad?, entendiendo que no pertenecía en este mundo, que su ciudadanía estaba en otro lugar, y cómo es que eso tiene implicaciones para la vida hoy. Y el título de esta predicación es una oración por los ciudadanos del cielo. Así que vamos a leer el capítulo 1, verso del 1 hasta el 11. Así que si ustedes tienen su Biblia ahí, por favor, ubíquense. Filipenses 1, verso 1 al 11. ¿Estamos todos ahí? Dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Y muy importante esa palabra siervos. Noten ustedes cómo Pablo se ve él mismo. Pablo no escribe, otra carta escribe con esa autoridad apostólica, pero Pablo quiere mostrarse como un servidor. La palabra siervo ahí literalmente significa ser esclavo de Cristo. Y eso muestra el corazón de Pablo y la forma como él quiere acercarse a esta iglesia en particular. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, porque su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón,
Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irrepresibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Bueno, cierra tus ojos y oremos al Señor. Padre, queremos poner este tiempo delante de ti, rogando, Señor, que tú hables a cada uno de nuestros corazones, que nos ayudes a ser sensibles a la voz tuya. Quita de nosotros los obstáculos, las distracciones, la dureza propia de nuestro corazón que resiste tu palabra. Pero déjanos, Señor, por tu gracia, recibir lo que de antemano tú has preparado, Señor. Que este servidor sea solamente un instrumento en tus manos, pero que realmente quien hace la obra seas tú en el corazón de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, esta es una oración, como ustedes pueden dar cuenta, es una oración casi como separada en dos partes. La gratitud que Pablo tiene por la iglesia, gratitud que él expresa al Señor, pero también un pedido que él hace, una petición que Pablo tiene. Y yo quiero mostrarte de 4 maneras cómo es que se desarrolla esta oración. Mostrarte el contexto de la oración, cómo se da, en qué contexto se da esta oración, motivos que tenemos o que tiene Pablo para escribir esta oración, el contenido de la oración y por último la promesa. Hay una promesa en este texto muy importante y eso tendrá mucho que decirnos a ti y a mí el día de hoy. Así que el contexto de la oración. Lo primero que yo quisiera señalar para ustedes es mencionar esto de cómo es que se da esta carta, en dónde, bajo qué contexto se da esta carta. Y tenemos que decir que cuando Pablo escribió esta carta, la escribió desde la prisión, desde la cárcel. Hay unas cartas que Pablo escribió como Filipenses, Colosenses, Filemón, las que él escribió estando preso, privado de la libertad. Recuerden ustedes que en el libro de Hechos, hacia el final de Hechos, recuerden ustedes que veíamos cómo era que Pablo estaba prisionero y había sido llevado incluso hasta Roma. Y se cree que esta carta a Filipenses, como estas otras Colosenses, Filemón, fueron escritas como en ese periodo cuando Pablo se encontraba preso en Roma, como cerca del año 61, 62 dicen pues los historiadores sobre el tema. Pero, ¿qué nos dice a nosotros esta idea de que Pablo escribió esta carta desde la prisión? Miren, cuando hablamos del contexto de una carta, de un texto bíblico, no es simplemente por mencionar algo, sino que esa situación o acontecimiento que estaba ocurriendo sí nos dice mucho sobre cómo es que Pablo escribía o qué es lo que quería Pablo mencionar. Y esto es muy significativo por la manera en la que Pablo, ustedes pueden notar, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, en el verso 3. Entonces, imagínense ustedes a Pablo en la prisión, privado de la libertad, en esas situaciones precarias. Y Pablo dice que siempre que se acordaba de ellos, ¿qué le ocurría a Pablo? Venía un gozo especial para la vida de Pablo. Había algo particular que llenaba su corazón. Era felicidad, era gozo. En el verso número 7 dice, es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Esto muestra, digamos, que bajo estas condiciones, próximo a morir, porque Pablo va a morir en pocos años, lo que le infundía ánimo a Pablo era recordar a sus hermanos, era recordar estas iglesias. Era evidente el lugar que ocupaba para Pablo en su corazón los filipenses. Y uno puede casi que al leer esta oración, no puede notar como las emociones del apóstol, los sentimientos que embargan su corazón cuando él lo recuerda, cuando él ora por ellos. Y Pablo está diciendo esta idea, yo estoy animado, me alegro, ¿verdad?
Así que miren el verso 3, hay gratitud en su corazón, experimenta gozo también en el verso 4. Uno puede notar también la estrechez de la relación cuando él dice, yo los llevo en el corazón. Esas son frases y palabras que Pablo está usando para mostrar la cercanía que tenía con esta iglesia. El amor, por ejemplo, en el verso 8, porque Dios me es testigo. Casi que él dice, miren, yo traigo a Dios como testigo, Él sabe cómo es mi corazón. Y él dice, Dios sabe cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Saben que a mí esto me sorprendió cuando pensaba y estudiaba sobre este tema, porque es cómo Pablo vive la iglesia, cómo Pablo experimenta la realidad de sus hermanos y cuánto nos desafía esto a nosotros. Definitivamente nos hace dimensionar la realidad de los hermanos con una mirada mucho más trascendental que la mirada que muchas veces tenemos tan superficial de la iglesia y de los hermanos. Para Pablo estos eran sus entrañables, su familia, sus amigos, sus hermanos, sus confidentes. Pablo deja ver esto. Se convierte la iglesia, nuestros hermanos, en parte de lo que nosotros somos. Es decir, la iglesia, los hermanos no son algo más que sucede en nuestra vida. Llega a convertirse en algo tan importante y tan necesario para nuestra vida. Esa es la realidad de la iglesia. Yo creo que nos desafía mucho la manera en que el apóstol Pablo amaba y veía la iglesia. Para él no era un lugar simplemente donde él alguna vez estuvo. Ustedes recordarán que en el libro de Hechos, capítulo 16, se nos recuerda, por ejemplo, la historia de Lidia, ¿se acuerdan? La mujer Lidia que estaba ahí y que dice la palabra que Dios vino para abrir su corazón y que recibiera lo que Pablo le iba a comunicar. O el carcelero, ¿se acuerdan? Porque es allí en esta región de Filipos cuando Pablo es encarcelado. ¿Se acuerdan que Pablo está cantando con Silas en la prisión? Y que viene un ángel del Señor y abre las rejas y ellos salen por ahí y que el carcelero cuando ve que se han ido quiere matarse, ¿cierto? Y ahí está conversión del carcelero y todo eso. Ese es el trasfondo de esta carta a los filipenses, es el recuerdo que tiene Pablo de ellos, el tiempo que él pasó con ellos y lo que él compartió con ellos, suficiente para que Pablo llegara a decir, los amo de esta manera. Queremos que el Señor desafíe nuestro corazón y confronte nuestro corazón sobre nuestra apreciación de la iglesia y de lo que ella es. Así que hay un contexto de esta oración, pero también quiero mostrar los motivos de la oración, porque si bien es cierto que Pablo tiene este amor y este cariño hacia ellos, también hay ciertos elementos que Pablo lo mueven a escribir esta carta a los filipenses. Uno puede entender cuando lee esta carta que evidentemente y con toda claridad hay una relación muy estrecha, fraterna, se ha tejido algo en particular entre Pablo y la iglesia a los Filipos. Posiblemente han pasado 10 años desde que Pablo visitó esta ciudad y comenzó allí esta iglesia, la primera iglesia que se fundó en Macedonia. Pero esto nos deja ver también qué ha ocurrido con esa iglesia, qué ha pasado con esa iglesia. Nosotros leímos en Hechos 16 y aquí en Filipenses esta carta nos dice qué pasó con esa iglesia, qué sucedió con Lidia, qué sucedió con el carcelero, qué pasó con esa iglesia que comenzó allí en Macedonia. Yo quiero mostrarte cómo es que Pablo muestra estos motivos para su oración. Miren conmigo, por favor, verso número 5. Por su participación. Él está diciendo, yo los tengo en mis oraciones, con gran gozo, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Noten ustedes esta palabrita importante aquí, participación, que es la misma palabra que va a aparecer en el verso número 7 al final. Ellos han sido participantes, ellos han participado. Y esta carta se escribió con un objetivo en particular. Uno de los objetivos era la gratitud que Pablo tenía, porque Epafrodito había estado con Pablo, iba a regresar a Filipos, así que Pablo aprovecha la ida de Epafrodito hasta Filipos para mandarle esta carta a los filipenses, porque ellos han ayudado y contribuido a Pablo en las finanzas para el sostenimiento de su vida como misionero. Y eso lo vamos a ver más adelante, por el capítulo número 4, cuando Pablo les agradece, les dice, qué bien que ustedes han reavivado nuevamente su
deseo de dar y de servir. Pablo dice, no es porque tenga necesidad, pero Pablo quiere reconocer con gratitud. En 2 de Corintios, y si puedes ir conmigo ahí, en 2 de Corintios, capítulo 8, verso 1 al 6, quiero que notes lo siguiente. Pablo escribe allí en 2 de Corintios a las iglesias de Macedonia, ahí estaba Corintios, ahí estaban los filipenses, y Pablo dice esto: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de, noten esa palabra, participar en el sostenimiento de los santos. Noten ustedes cómo Pablo también en esa carta está resaltando algo en particular. Y la gratitud de Pablo es esta: que esta iglesia, las iglesias de Macedonia, habían participado en la obra que Pablo hacía. Ahora, la pregunta que nos hacemos es ¿cómo habían participado? Por una parte, como hemos mencionado, ellos habían dado sacrificialmente, porque nos dicen Corintios que ellos aún dieron de lo que no tenían. Filipos no era una iglesia rica, era una iglesia pobre, pero ellos habían dado aún con sacrificio para el servicio de otras iglesias y de las necesidades de otros lugares, especialmente Pablo de Jerusalén. Pero lo que uno puede notar allí es que esta idea de compañerismo, ellos han participado como compañeros de Pablo. Y esa palabrita que ustedes quizás han escuchado alguna vez, koinonía, ¿la han escuchado? Que tiene que ver con esto de que ellos se han puesto al lado de una forma especial para esparcir el evangelio. Es decir, ellos se han sumado a la labor de Pablo, de que el evangelio siga avanzando, de que el evangelio se siga predicando. Ellos han acompañado a Pablo. Pablo dice, en mis prisiones ahí ustedes han estado. Por supuesto, no de manera física, pero Pablo sí sabe que ellos han estado con él en esas situaciones. Ellos han orado por Pablo, ellos han enviado recurso económico a Pablo, ellos han acompañado a Pablo en esta labor, han estado pendientes de Pablo. Noten ustedes cómo esta iglesia en particular se ha sumado a esto del trabajo, de la obra de Dios, del reino de Dios. Pero me llama la atención que no solamente tiene que ver con la parte económica, tiene que ver aún con la manera en cómo los filipenses vivían su propia vida. Y ahí es donde vamos a conectar con esto de ciudadanos del cielo. Porque vamos a ver más adelante cómo Pablo señala que ellos han llegado a ser como luminares a otros. Y lo que Pablo está señalando allí, lo que Pablo está resaltando es que ellos han contribuido al evangelio y especialmente lo han hecho, ¿saben cuándo? Cuando ellos han vivido como ciudadanos del cielo. Esa es la manera en la que ellos han participado con Pablo. Y eso me pareció muy interesante. El verso 7 nos dice nuevamente, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Es decir, Pablo dice, yo no soy más que ustedes. La gracia que yo he recibido, ustedes también la tienen. Y solamente esa verdad hace que seamos uno. La persona que está hoy a tu lado, estamos aquí en este lugar, la misma gracia de Dios. La misma gracia que Dios tuvo conmigo, la tuvo contigo. Es la misma gracia. Es el mismo favor, el mismo amor de Dios. Y eso hace que esta iglesia sea una. Tanto en sus prisiones como en la gozo en el corazón. ¿No te parece que es un regalo de Dios contar con hermanos en los momentos difíciles de la vida? Yo no sé si alguna vez tú has experimentado eso de quizá la soledad o algún problema particular, pero que tú has encontrado el sustento en algún hermano o alguna hermana que te ha escuchado, que ha orado por ti, que ha sido tu brazo para llorar, el hombro para apoyarte, que ha sido quien trae palabras de ánimo,
refrigerio. No sé para cuántos de ustedes la iglesia representa eso. Representa el lugar de refrigerio, lugar de descanso, lugar donde tú puedes ir y levantar la mano y decir, yo necesito ayuda. O el lugar donde tú puedes ayudar y servir a otros. Esto de participar de la iglesia, hermanos, es sumamente importante para todos nosotros que vivimos la misma gracia del Señor. Somos llamados y compañeros de milicia, trabajar juntos por el avance del Evangelio. Esto de la vida, la vida. A veces pensamos que participar del Evangelio es solamente lo que hacemos aquí en la iglesia, pero tenemos que pensar también en cómo es que nosotros participamos del Evangelio, como esta iglesia, como Pablo, cuando nosotros estamos fuera de estas cuatro paredes. Tú participas del Evangelio cuando estás en tu trabajo, en tu familia, como tú y yo vivimos, la manera en la que tú y yo somos luminares, la manera en que tú y yo somos ciudadanos del cielo y portamos ese pasaporte, ¿verdad? Y estamos diciendo, yo no soy de este mundo. Por supuesto, no lo estamos diciendo con las palabras, lo estamos diciendo con nuestras acciones, con lo que hacemos. Esa es la manera en la que nosotros participamos. Quieras o no quieras, tú haces misión donde en tu familia tú estás haciendo misiones. Tú estás sirviendo, tú estás siendo participante de lo que Dios nos llama a hacer. Ese es el lugar. Recibo un cafecito, una agüita y comparto con alguien y me voy. Pero el llamado del Señor para nosotros es que tú y yo podamos ver la iglesia con otros ojos. Con los ojos de que son familia del Señor. Si tú disfrutas de una familia, tú te darás cuenta lo que es tener una familia. Llamar, preguntar, estar cercano. Y eso es lo que Pablo nos deja ver en esta oración, de cómo esta iglesia participaba y cómo es que tú y yo somos participantes también, participantes del Evangelio. Así que hay un contexto de la oración, hay unos motivos por los cuales Pablo ora, pero en tercer lugar hay un contenido de esta oración. Y es muy interesante que Pablo nos deja ver qué es lo que él pedía. Y aquí es como si se nos abriera la puerta, ¿verdad? Se nos abriera la puerta del cuarto secreto de Pablo y pudiésemos escuchar qué es lo que Pablo está orando. Y ese es un privilegio, uno poder escuchar una oración del apóstol Pablo, es el regalo que Dios nos ha dado en su escritura. Y uno podría pensar, bueno, ¿qué es lo que Pablo ora por esta iglesia? Si hay tantos elogios y hay tanta gratitud, uno podría pensar, bueno, no hay necesidad de ninguna petición, ¿verdad? Pero si ustedes pueden notar desde el verso 9 en adelante, Pablo hace una petición al Señor. Y esto nos recuerda que nuestro caminar cristiano es un constante crecimiento. O como hemos dicho también, es camino de santificación progresiva. No estamos terminados. Y aunque esta iglesia tiene características valiosísimas, Pablo también sabe que esta iglesia necesita seguir siendo formada y tratada en el Señor. Ninguno de nosotros puede tener la idea de que ya llegué al final. Ya soy tan buen cristiano que ya no tengo nada que aprender, no tengo nada de que arrepentirme, sino que más bien lo que la Escritura nos muestra una y otra vez es que tú y yo necesitamos ser transformados y formados a la imagen del Señor. Así que noten ustedes cómo es que Pablo está pidiendo
y nos deja ver este contenido. Yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Esta oración de Pablo, su contenido, nos muestra lo siguiente. Nos muestra qué es lo más importante en la vida de cualquier creyente, en primer lugar. Yo creo que escuchar una oración como esta del apóstol Pablo nos tiene que decir a nosotros, nos tiene que informar qué es lo más importante en la vida para un creyente. Porque Pablo aquí está mostrando su deseo y qué es lo que él anhela, qué es lo que él quiere ver, qué es lo que él desea con esta iglesia que tanto ama, que tanto quiere. ¿Qué es lo que resulta tan importante para Pablo que esta oración el Señor va a asegurarse que quede registrada? Imagínense ustedes. ¿Cuántas oraciones hizo Pablo? Pero el Señor quiere que quede registrada esta. Muy interesante eso. En Gálatas capítulo 4, verso 19, déjenme leerles este texto, y un dato importante aquí. Las cartas que Pablo escribió, y ustedes pueden darse cuenta después en su estudio personal, se darán cuenta que inician con un agradecimiento. La única carta que no aparece con agradecimiento al inicio, ¿saben cuál es? Gálatas. Porque Gálatas era una iglesia que le había causado gran dolor de cabeza al apóstol Pablo y mucha tristeza. Porque se habían apartado del evangelio y Pablo dice, se han arrancado por la fe y ahora ya salen las obras. Y Pablo está molesto y les escribe fuertemente a ellos. Pero miren lo que Pablo escribe, Gálatas capítulo 4, verso 19, él dice así. Y noten ustedes, aún con todo lo que significaba para Pablo esta iglesia y todos los dolores de cabeza y todo lo que significaba, miren cómo Pablo escribe capítulo 4, verso 19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Nota por favor esa frase. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué es lo que muestra tanta urgencia para Pablo? ¿Qué es lo que Pablo quiere ver en esta iglesia que tanto ama y anhela? ¿Qué es lo que Pablo quiere mostrarnos en su corazón, lo profundo de su corazón? Pablo quiere que estos hermanos sean conformados cada vez más a la imagen de Cristo. Entonces aquí tenemos estas palabras que Pablo dice, y pido esto en oración. ¿Qué es lo que Pablo pide? Que el amor de ustedes abunde aún más y más. La pregunta es, ¿amor hacia qué o amor hacia quién? Uno podría pensar, ¿es amor hacia los hermanos? ¿O es amor hacia Dios? ¿Hacia qué está haciendo referencia Pablo en este amor? Su amor abunde aún más y más. ¿Tiene que ver el amor hacia Dios o el amor hacia los hermanos? Pues la verdad es que es hacia los dos. Por una sencilla razón. Porque nosotros no podemos amar más a Dios sin que el amor por nuestros hermanos crezca. No puede suceder eso. Y tampoco es posible amar a los hermanos si no amamos a Dios primeramente. Y eso lo dice Juan en su carta. Cuando él dice, ustedes, ¿verdad? Si aman a Dios, entonces aman a los hermanos. Pero como dice Juan, ¿cierto? ¿Cómo podemos amar a quien no vemos? Y Juan coloca esta relación, esta unidad allí. Amar más y más tiene que ver con amar más a Dios, y ese amar más a Dios nos lleva, por supuesto, a amar más a los hermanos. No es posible amar a los hermanos si no amamos a Dios. Y no es posible que tú digas que amas a Dios con todo tu corazón mientras aborreces a tus hermanos o no amas a tus hermanos. Y nos hace pensar cómo es que esta verdad se ve en nuestra vida. ¿Cómo es esto de amar a Dios? Cuando tú y yo amamos a Dios, amamos lo que Él ama y anhelamos lo que Él anhela. Esa es la forma en la que tú puedes saber si amas verdaderamente a Dios. Amar a Dios no es simplemente decir con palabras, Señor, yo te amo. Eso es muy especial y por supuesto tenemos que hacerlo. Los salmos dicen muchas veces, te amo Señor, y es la expresión del corazón. Y Dios se complace con eso, por supuesto que sí. Pero amar a Dios
tiene que ver mucho más con simplemente decir palabras en un momento de nuestro devocional o en la iglesia. Amar a Dios significa que tú amas lo que Él ama. ¿Qué es lo que Dios ama? Dios ama su palabra, por ejemplo, y eso nos hace pensar cuánto tú y yo amamos la palabra. No cuánto leemos la palabra, cuánto estudiamos la palabra, sino cuánto amamos la palabra. Amar la palabra, otra vez, es cuánto vivimos la Escritura. Porque estudiar la palabra y leer la Escritura, si no nos conlleva a nada, no hay un amor verdadero ahí. Pero amar la palabra de Dios es vivir la palabra del Señor. Amar lo que Dios ama es amarlo a Él. Y Dios ama a nuestros hermanos. Porque la manera en la que Dios entregó a su propio Hijo para morir no fue solamente por ti. Él murió por todos nosotros, por sus hijos. Ese es el amor de Dios, no solamente para ti, sino para otros. Y si Dios ama a los que están a tu lado, entonces, ¿qué significa amar a Dios? Que tú y yo amamos a quienes están a nuestro lado, a nuestros hermanos. Y uno ahí donde podría pensar, bueno, ¿y qué es amar a los hermanos? Y podrían haber preguntas que nos ayuden a pensar. ¿Cuánto oras por tus hermanos, por ejemplo? ¿Cuánto oras por ellos? ¿Tú piensas en los hermanos, por ejemplo, cuando no estás en la iglesia? ¿Tienes hermanos que vienen a tu mente, a tu corazón? ¿Te entristeces cuando sabes que algún hermano está pasando por algo difícil en sus vidas? ¿O cuando tú no vuelves a ver a un hermano, te genera tristeza eso? Tú vienes a la iglesia y venimos a la iglesia, por supuesto, en primer lugar, a adorar a Dios, ¿verdad? Pero en segundo lugar, y como una razón secundaria, nosotros venimos a la iglesia, ¿sabes a qué? A encontrarnos con los hermanos. Esa es la razón por la cual no nos quedamos en la casa, ¿cierto? Viéndolo por YouTube. Porque hay una cosa que no podemos tener en la casa, y es esta, comunión con los hermanos. Tú puedes recibir la predicación, la adoración, fantástico, pero algo que no puedes tener ahí, y es comunión con otros. Y esto es sumamente importante para nuestras vidas. Así que, cuando tú vienes a la iglesia, tú vienes con el deseo y el ánimo de ver a otros, con que esta celebración, ese tiempo es la oportunidad para encontrarte con otros hermanos. Tú aprovechas el tiempo del atrio para saludar, para conversar un poquito, para hacer relaciones. Bueno, eso nos muestra mucho de cuánto amamos tú y yo a otros. Pero Pablo dice que su amor abunde aún más y más, y dice en todo conocimiento. ¿Saben que este no es un amor romántico? Este es un amor informado, es decir, este es un amor que descansa sobre lo que la Escritura nos llama a hacer. Es el amor ágape que encontramos en la palabra de Dios, un amor que va más allá, que permanece aún en medio de las dificultades, de la distancia. Es un amor incondicional, permanente, que persevera, que soporta. Este es el amor, no es un amor simplemente de sentimientos, ¿verdad? Es un amor que trasciende, que ha entendido en el conocimiento de la Escritura, de lo que es el llamado del Señor a amar a otros, a servir a otros. Esta es la manera que se nos muestra, por ejemplo, en 1 Corintios 13, por supuesto. Lo que se escribe en 1 Corintios 13 no es el amor que tú y yo tenemos, que es casi inalcanzable, pero es el amor que nos muestra nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por su iglesia, y al que tú y yo estamos llamados a imitar. Cuidado con eso cuando decimos, no, eso solamente lo puede hacer el Señor. Por supuesto, sí, es el amor perfecto de Dios, pero cuidado con excusarnos en eso para pensar, no, yo no tengo que hacer nada, porque yo, imperfecto, somos imperfectos, claro que sí, queridos, claro que sí, nuestro amor siempre será imperfecto, pero somos llamados a amar, y amar con conocimiento, a amar más allá del romanticismo, a amar verdaderamente, siguiendo el modelo que Cristo nos enseñó. Amen aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Voy a avanzar un poco acá, pero esa palabra discernimiento significa habilidad de separar lo verdadero de lo falso. Es la capacidad de poder ver qué es lo que es verdadero y qué es lo que es falso.
Y el discernimiento es esa habilidad o capacidad que Dios nos da para distinguir y señalar, separar, apartar, marcar la línea donde se divide, ¿verdad? Es la capacidad de hacer juicio, sentido común. ¿Y qué tan importante es eso para nosotros en un mundo en el que hoy en día todo es aceptado, ¿verdad? Y donde todo es relativo. No hay verdades absolutas. Cada quien lo mira como lo quiera mirar. Y depende de ti qué es. Desde que tú no agredas al otro, no hay problema. Y eso ha hecho que la iglesia pierda esta habilidad, esta característica del discernimiento y del llamado que nos hace el Señor para discernir, para señalar lo que es bueno y lo que es malo. Y eso es cada vez más necesario. Tú puedes notar en estas palabras la pasión del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que él quiere de la iglesia? ¿Qué es lo que él pide? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que él anhela ver? ¿Qué es cuál es la meta más grande, más importante y trascendental? Es esta, que estos hermanos crezcan a la imagen de Cristo Jesús. Que crezcan en amor, en conocimiento, en discernimiento. No hay meta más grande, mis queridos. No hay meta más grande en la vida que tú y yo seamos transformados por nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro corazón sea cambiado, que nuestra vida sea transformada, que nuestra manera de hablar sea distinta, que nuestra manera de pensar sea renovada, que nuestra manera de actuar sea pura y limpia para el Señor. No hay mayor meta que esa. Eso es lo que Pablo quiere dejarnos ver en su corazón. Hay tantas cosas que perseguimos tú y yo y que anhelamos. Pero tú podrías preguntarte en dónde está esta meta de ser conformado a la imagen de Cristo para ti. Padres que ustedes me escuchan hoy, ¿qué tanto anhelan ustedes por sus hijos? Hay una canción de nuestro amigo Santiago Benavides que se llama Oración por mis hijos, algo así creo que se llama, si mal no recuerdo, una linda canción, y habla de su corazón por sus hijos, de su deseo por sus hijos, y él dice allí que cuánto él quisiera que sus hijos hablaran inglés, fueran a la mejor universidad del mundo, pudiesen viajar, conseguir la mujer o el hombre de sus sueños. Pero esa canción termina diciendo esto: pero mi mayor oración y mi mayor deseo es uno, que te amen, Señor, que te amen, Señor. Ese debería ser nuestro mayor anhelo para nosotros y para los que amamos en nuestra vida. Pero esto del contenido de la oración también nos dice de cómo esto desafía nuestras oraciones y el modelo de nuestras oraciones. Miren el verso 10 y 11. ¿A fin de qué? ¿Para qué quiere Pablo esta transformación y esto de los hermanos? Este es el punto. A fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles. ¿Para cuándo? Para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para la gloria y alabanza de Dios. Este es el punto aquí. Pablo tiene en su corazón, cuando está orando por sus hermanos, por quienes tanto ama, él está levantando su mirada de este mundo terrenal y la está colocando más allá. Él está pensando, él está viendo que hay algo en particular que sobresale sobre todas las cosas y tiene que ver con ese día en el que el Señor regrese por su iglesia o nos llame a su presencia. Y por eso Pablo dice, este es mi anhelo, para que ustedes caminen hacia esa gran verdad. Esta idea de que somos ciudadanos del cielo nos recuerda que tú y yo estamos aquí de paso, que caminamos hacia un lugar, que este no es nuestro lugar de destino, este no es el lugar donde paramos y ponemos las maletas. Tú y yo estamos caminando hacia otro lugar. Y cuando tú y yo caminamos hacia ese lugar, entonces nuestras prioridades, nuestros anhelos y deseos han de ser transformados y cambiados. Por eso Pablo vivía así, por eso Pablo anhelaba esto de la iglesia, era algo distinto, ¿verdad? Ustedes han visto como cuando se prepara para una boda, ¿verdad? Que cuando se prepara para las bodas todo gira en torno a esa boda, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se espera? El día anhelado, ¿verdad? El día anhelado, todo lo que se hace, todo lo que se organiza, cómo se planea, todo está pensado en ese lugar, en esa boda.
o quizá alguna celebración en particular, un aniversario, lo que sea, pero eso nos hace pensar que nosotros sí de alguna manera dimensionamos lo que es trabajar, servir, caminar por un día en particular. Y Pablo quería mostrar eso en la vida de los hermanos. Vivir para el día en el que nos veremos cara a cara con nuestro Señor. Como cristianos, creyentes que somos, tú y yo hemos de aguardar por ese día especial, por ese día que veremos a nuestro Señor. Así que, noten ustedes cómo Pablo tiene este anhelo, pero ese anhelo está movido porque él tiene una comprensión mayor. Y eso nos desafía en nuestra oración, porque nuestras oraciones generalmente están enfocadas más aquí y más a la hora. Y no es que esté mal eso, pero cuando eso es lo único que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, estamos perdiendo de vista lo más importante y que Dios quiere que tú y yo veamos. Bueno, y en último lugar, la promesa en la oración. Tenemos el contexto de la oración, los motivos en la oración, el contenido de esta oración, pero por último la promesa de la oración. Y yo quisiera terminar regresando un poquito más nuevamente al texto y para señalar que tenemos una promesa en este pasaje y es la del verso número 6. ¿Cuántos de ustedes saben este verso 6 de memoria? Este es un verso que creo que nos acompaña mucho como creyentes, ¿verdad? Ese es uno de mis versos favoritos. Estoy convencido, dice Pablo, precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta es la promesa, hermanos, en la que Pablo se apoya para elevar su oración. Cuando tú y yo oramos, nosotros no oramos ni esperamos que Dios nos responda por la forma en la que oramos. Y yo sé que hay muchos de nosotros fallamos. Yo fallo en eso y peco en eso. Porque a veces pensamos que Dios nos va a escuchar por la manera en la que estamos orando. Entonces, adoptamos ciertas prácticas. Y yo digo esto con mucho cuidado porque no quiero que me malinterpreten, por favor. Yo sé que hay momentos que uno quiere arrodillarse y orar, ¿verdad? Y eso es yo creo que es una manera linda de mostrar nuestra postración, nuestra dependencia, nuestra humillación al Señor. Cuando pensamos que es que Dios me escucha porque yo me arrodillo, estamos en dificultad. Yo sé que es bueno llorar y cuando lloramos en la presencia del Señor, yo sé que el Señor se goza con eso, porque estamos expresando nuestro corazón y eso es maravilloso. Pero cuando llegamos a pensar que son nuestras lágrimas las que mueven a Dios, estamos en problemas. Porque en ese sentido, entonces, nuestras oraciones serían sin fundamento, imagínense ustedes. Tener que adoptar la posición ideal, tener que adoptar las emociones ideales, las palabras ideales, porque incluso a veces tú y yo llegamos a pensar que Dios nos escucha por la forma en la que hablamos. Entonces buscamos palabras refinadas y rebuscadas, ¿cierto? Para pensar que Dios así nos va a escuchar. Y cada uno desarrolla su forma de orar, pero, hermanos, lo que mueve nuestra oración y la confianza de nuestra oración no está en lo que nosotros decimos o hacemos en la oración, está en las promesas de Dios, está en lo que Él ha dicho en su palabra. Eso es lo que a nosotros nos da la confianza, eso es lo que tú y yo nos permite ir de rodillas, levantar nuestras manos, llorar, cantar de alegría, orar al Señor. Es eso, es la promesa. No se trata de nosotros, se trata de Él. Esta es la promesa que sostiene esta oración. Por eso Pablo dice, yo estoy convencido de esto. Esta palabra convencido es, yo tengo esta confianza puesta en el Señor. Esta es mi seguridad, esta es mi tranquilidad. Yo por eso oro por ustedes, porque yo sé una cosa. Y dice Pablo, que aquel que comenzó la buena obra en ustedes, Él la va a completar, Él la terminará. Y esta es la buena noticia, hermanos. Esta es la buena noticia.
que Dios está comprometido contigo. ¿Saben que a veces pensamos que somos como vasos desechables? Y esta idea de que Dios nos desecha por momentos, por nuestro pecado, por nuestra forma de vivir. Pero esta buena noticia de pensar, hermanos, Dios se ha comprometido con los suyos. Él ha entregado su palabra por sus hijos. Y Él ha dicho, lo que yo inicié, yo lo voy a terminar. Yo lo voy a concluir. Dios no es como nosotros. Nosotros somos expertos para iniciar cosas y dejarlas terminadas. Yo he comenzado yo no sé cuántos libros. Y cuando está nuevecito el libro es una maravilla, ¿cierto? Uno huele ese libro tan rico y uno quiere como leérselo todo y uno dice, me lo voy a leer todo este libro, lo pone en la mesa de noche ahí. Y arranca uno a leer primer día, feliz, segundo día, tercer día, el cuarto día, quinto día, sexto día, ya uno ya lee una lineecita, el séptimo día uno se acuerda del libro, lo coge uno, ay tan bonito el libro, pero no, y no puedo leerlo. Y así avanza uno. Luego ya el libro termina siendo parte de la decoración del cuarto, ¿cierto? Pero somos especialistas en iniciar cosas y dejarlas inconclusas. Este es el tiempo en el que, por ejemplo, en los gimnasios se empiezan a cancelar todas las inscripciones. Porque nosotros iniciamos y dejamos inconclusas las cosas. ¿Tú te imaginas que nuestra salvación dependiera de eso? ¿Qué te haría pensar a ti y a mí que yo podría completar esa obra? Estaríamos perdidos, completamente perdidos. No habría esperanza de nada, de nada. Pero el punto aquí es la promesa, que Dios no es como nosotros y que Él ha dicho, yo inicié una obra con ustedes, o la voy a terminar. Pablo seguramente estaba pensando en Lidia, el carcelero, en ese Hechos 16. Pablo dice, yo sé que eso que comenzó a ocurrir allá, Dios lo va a terminar y eso es también para nosotros. Dios va a concluir. Aquí yo quisiera hacer una aclaración con ese tipo de versos y ese tipo de promesas que el Señor nos da, especialmente los versos y la palabra que encontramos en la Escritura que tiene que ver con la seguridad del creyente, con esta idea de que Dios hará perseverar a los suyos hasta el final. Porque muchas veces creemos que versos como estos son la licencia para vivir como queremos. Ah, no, pues si el Señor concluyó la obra que comenzó en mí, ah, no, maravilloso. Entonces yo vivo como yo quiera porque yo sé que Dios de alguna forma va a completar esa obra. Y pensamos que estos versos y que esas promesas de Dios en las que Él asegura que lo que Él ha redimido no se perderá, pensamos que entonces es para que podamos devocarnos y vivir como queramos. Pero más bien la mirada de textos como estos o de promesas como estas es que nos quiere hacer entender que aun cuando caemos y pecamos, Dios vuelve a levantarnos. Dios vuelve a extendernos su gracia, Él vuelve a extendernos su brazo para decir, tú eres mi hijo, yo soy tu padre y yo comencé una obra en ti, yo la voy a completar. Pero esa verdad lo que produce en nosotros es correr hacia Cristo. No es vivir como queremos, es todo lo contrario. Ante una expresión de tanta generosidad, de tanta misericordia de Dios, lo que ha de producir en nosotros es un anhelo de correr hacia Él, de vivir para Él, de rendir nuestra vida a Él, de humillarnos a Él. Esta es nuestra confianza. Esto es lo que tú y yo hemos de experimentar. Cuando luchamos, cuando lidiamos con las tentaciones, con nuestro pecado, con nuestras frustraciones, con nuestros dolores, nuestras debilidades, nuestras fragilidades, hemos de recordar esta verdad que el Señor seguirá haciendo su obra en cada uno de nosotros. Y esta es la promesa que nos sostiene a ti y a mí, que nos anima a seguir caminando. Este es el Señor. Mis hermanos, unas conclusiones y aplicaciones para cerrar esta predicación del día de hoy.
Yo quiero que tú puedas salir de este lugar y aún desde este momento tú puedas pensar en lo siguiente. ¿Qué es por lo que tú estás mayormente interesado en tu vida? Tú podrías decir que por encima de tus proyectos personales y tus anhelos, que no son malos, déjeme otra vez aclarar eso, pero tú podrías decir que aún por encima de eso, lo que a ti te inquieta y te interesa en tu vida es que la imagen de Cristo Jesús sea formada en tu corazón. ¿Sido más recientemente contigo? ¿Cómo es que el Señor te está hablando? ¿De qué manera el Señor te está corrigiendo, confrontando o afirmando? ¿Tú podrías mencionar eso? Si tú estás viendo en tu vida realmente que tu gran necesidad es caminar en esa dirección de ser formado a la imagen de Cristo Jesús. En segundo lugar, quisiera animarte a pensar en esto y es, deja que la Escritura moldee tu modelo de oración. ¿Cómo es que tú y yo oramos? Estas oraciones del apóstol Pablo, como la que leímos también en el tiempo de la adoración, estábamos leyendo Efesios. Pablo en Efesios hace 2 oraciones por la iglesia. La oración de Pablo es persistente, no es ocasional, es persistente. Dios tiene que hablarnos también a nosotros de cómo oramos, cómo percibimos la oración. ¿Qué es lo que hay en nuestras peticiones cuando clamamos al Señor? ¿Por qué estamos pidiendo mayormente? Cuando oras por ti, cuando oras por tus hijos, cuando oras por tu esposa o por tu esposo, cuando oras por algún familiar o algún amigo que tú amas entrañablemente, ¿quieres? ¿Qué son las peticiones que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Estamos más interesados aquí en el ahora, en que se resuelvan aquí los conflictos y las cosas aquí? ¿O queremos que pase algo más profundamente en el corazón? Y quizás estamos siendo llamados por el Señor a recordarnos, tú eres un ciudadano del cielo. Tú eres una persona que tiene un pasaporte que no es de este mundo. Y que tú y yo necesitamos poner nuestros ojos más en las cosas de arriba que en las de este mundo. Así que deja que el Señor moldee tu manera y tu forma de orar y de clamar al Señor. Y por último lugar, yo quisiera que tú pudieses considerar y evaluar tu participación en la iglesia. ¿Cómo está siendo tu participación en la congregación? ¿Cómo vives tú esta idea de que somos hermanos en la fe y que participamos juntos del Evangelio? Y aquí 2 cositas muy puntuales pues para ustedes esta hora. Primero, llamarles su atención sobre la semana misionera que nos comentaba hace un momento David. Quizá a veces pensamos que la semana misionera es solamente para los misioneros. Pero yo quisiera animarte a que tú puedas considerar la oportunidad de disfrutar de esos 2 días en la iglesia. Próximo domingo tendremos una celebración especial de misiones. Pero cuando vemos hermanos de otros lugares, por ejemplo, y vemos hermanos que están también predicando la palabra del Señor en lugares tan lejanos y remotos de nuestra nación, asumiendo riesgos, entregando sus vidas, ¿cómo eso nos puede animar a nosotros? ¿Cómo nos anima eso a nosotros? Yo quisiera que tú pudieses considerar el participar de la semana misionera y verlo como una manera en la que tú participas de la iglesia y entiendes que tú trabajas también para el reino de Dios. Esa es la manera como tú y yo servimos al Señor. Y en segundo lugar, estamos próximos a prepararnos, o estamos preparándonos más bien, para rebaños en casa. Y los jueves se ha venido adelantando ya esa preparación para los que van a ser facilitadores y van a abrir sus casas. Pero yo quisiera animarte a lo siguiente. Cuando hablamos de rebaños, que son grupos en casa, yo quisiera animarte
Si tú nunca has participado en un rebaño, que tú consideres participar en un rebaño. Y si lo has hecho, que lo sigas haciendo. Porque las maneras en las que tú y yo trascendemos en las relaciones con otros es cuando tenemos escenarios diferentes, por ejemplo, del domingo, ¿verdad? Y me parece tan especial cuando nos reunimos un grupito de personas en una casa para orar la palabra, para orar juntos, para compartir nuestras luchas, para presentar nuestras peticiones, para compartir algo. Son maneras en las que tú y yo estamos haciendo iglesia. Y yo quisiera animarte, hermano, no mires a la iglesia con indiferencia. Mira a la iglesia como tu familia en la fe. Y si esa es tu familia en la fe, entonces tú necesitas estar con tu familia en la fe. Y no verlos de vez en cuando, sino convivir con ellos. Así que ahí están estos dos desafíos para que podamos pensar en cómo somos participantes del reino del Señor. Bueno, cerremos nuestros ojos, vamos a orar al Señor, vamos a cantar esta canción preciosa, que justamente es este verso, número 6. Y yo quisiera animarte que ahí donde tú estás puedas cerrar tus ojos. Quizá tú has llegado a este lugar hoy cansado, cansada. Quizá tú estás agobiado, agobiada por el pecado, por la tentación que a veces toma ventaja en nuestras vidas. Tú puedes hoy confesar, como el apóstol Pablo, que aquel que inició la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Que esa es nuestra confianza y esa es nuestra esperanza. Que si fuera por nosotros, si todo radicara en nuestros esfuerzos y nuestras muchas triunfos y éxitos espirituales, tendríamos que decir categóricamente, absolutamente, estaríamos perdidos. Pero que hoy podemos levantar nuestra mirada al Señor con gratitud porque Él lo prometió. Él lo prometió. Él inició esa obra. Él la llevará a cabo. Él la va a concluir en nosotros. Bendito Señor. La buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel. Cantamos. Que la buena obra empezó. Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Será fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla. Que la buena obra empezó. Levanta tu voz y dilo. Que la buena obra empezó. Será fiel en completarla. Será fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Te pedimos que nos permitas seguir profundizando en ella, en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser como esta iglesia, Señor, que perseveró, sirvió, pero que también podamos colocar nuestra mirada más allá y ser ciudadanos del cielo, mientras somos ciudadanos también de esta tierra. Te damos gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Regálenos, por favor, hermanos, 2 minuticos más. Sebastián viene para terminar.
Ahí ya. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra que hoy pudimos recibir. Damos gracias al Señor por nuestro pastor Cristian. Damos gracias al Señor por haberla podido recibir en comunidad. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Bendecimos tu nombre y esperamos en ti, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra. Te damos muchas gracias. Amén. Amén. Las personas que nos acompañan por primera vez, que nos visitan, quienes de pronto nos visitan por primera vez y pueden alzar su manito. Acá van a estar hermanos facilitadores, mi hermana que está parada allí. Pueden ir con ella por acá, por mi lado derecho, esta entrada de mano derecha. Pueden ir con ella, allí les entregaremos un detalle e información adicional de nuestra iglesia. Vengan con ella con toda confianza y allí les estaremos entregando este detallito e información. Entonces, ¿qué les parece si de acuerdo a esto nos ponemos de pie y oramos juntos para ser despedidos por esta nueva semana que va a empezar? Pongamos esto en manos del Señor, esta palabra que hemos recibido hoy. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, te pedimos tu ayuda, tu intervención y el convencimiento para mis hermanos con esta palabra, de que salgamos para adorar y confiar en ti, con esta promesa, Señor, de Filipenses 1:6, de que estoy convencido precisamente de esto: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta buena noticia, por esta promesa. Tú estás comprometido con los tuyos, tú estás comprometido con nosotros. Gracias, Señor, por ello. Ayúdanos a que la Escritura moldee nuestra oración, Señor, a responder en oración, Señor. Ayúdanos con ello. Ayúdanos en la participación en nuestra iglesia, Señor, que seamos comprometidos en ello, a responder en ello, a integrarnos a la iglesia, a conocerla, a participar de ella y comprometernos en ella, específicamente en momentos de la iglesia como vienen, que son las misiones. Hermanos, Señor, quizás con unos que tenemos esa intencionalidad de compañerismo y con otros que nos cuesta aún más. Ayúdanos, Señor, a que este amor ágape sea vivo y eficaz en nuestra iglesia. Gracias, Señor, por ello. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga. Quedamos despedidos. No olviden compartir el cafecito, la aromática y compartir como hermanos, como iglesia, allá afuera en el lado. Señor los bendiga. Ah, fundamento. ¿En cuál? El segundo siempre, pero Ah, verdad.